Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Acuario, una de las imágenes que yo he visto es como si hubiera un personaje que tú le prestas toda tu atención. O de repente tú has estado lidiando con una persona en la cual lo has estado prestando toda tu atención, cariño. Has sido muy detallista, siempre has estado por él o por ella, siempre de repente estás haciendo cosas para agradar a esa persona o has hecho cosas para agradar a esa persona. Pero esa persona, mi querido Acuario, en vez de mirarte a la cara, en vez de darte de repente lo que es un abrazo, es como que te hace la cobra, cariño, te voltea lo que es el rostro. Es como que tú dices, Richard, nunca es suficiente para ellos, o nunca fue suficiente todo lo que yo he hecho por ellos. Se sienten inalcanzables, se sienten especiales, o se han sentido inalcanzables, especiales, mi querido Acuario. Hay una frase de una música que yo escuché que dice, le bajé las estrellas de un solo golpe. Quizás ese fue mi error, Acuario. Yo siento, mi querido Acuario, que posiblemente tú, como cuando tú amas, cariño, eres como las españolas que cuando besan, besan de verdad, corazón. Posiblemente cuando tú conociste a esta persona, pues quisiste dar lo mejor de ti. Y eso es algo bonito, Acuario. Eso es algo especial. Pero lamentablemente te habías topado o te has topado con una persona que no valora esos pequeños detalles que son muy especiales, mi querido Acuario. En algún momento te preguntas y dices, ¿qué más puedo hacer, Richard, para que esta persona se dé cuenta? Es que no es cuestión, mi querido Acuario, que si tienes que hacer más. Porque cuando hay amor, cariño, cuando una persona realmente quiere estar contigo, se conforma hasta con un pedacito de caramelo que tú le deas. Se conforma, Acuario, porque quiere estar contigo, porque se siente bien, porque hay armonía. Pero tú te has topado con una persona que quizás es muy egocéntrica, se siente de repente o se sentía la última chupadita de mango. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, te preguntas si en algún momento vas a poder encontrar una persona leal. Si a lo mejor de repente tu destino es quedarte solo o sola. Yo no creo que tú te quedes solo o sola. Simplemente que te has topado con una persona equivocado, corazón. Una persona que no es para ti, simplemente no es para ti, Acuario. Pero esto no quiere decir que tú tengas que cambiar tu esencia, porque lo que tú has hecho por él o por ella, porque muchos de vosotros inclusive lo has dedicado lo que es tiempo, lo has ayudado, es algo bonito, es algo especial, mi colágeno.
Es algo precioso, pero lamentablemente es como dice, Dios da carne a los que no tienen dientes. Corazón, esta persona no sabe apreciar un buen solomillo, no sabe apreciar, cariño, un buen trozo de entrecote, que eres tú, mi querido Acuario. Entonces, aquí ya no te comas la cabeza, colágeno, simplemente que te has equivocado de persona, ya está. Pero no cambies tu esencia, cariño, porque eso te hace especial, colágeno, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Lamentablemente has besado un sapo, y de los más feos, cariño, y de los más feos. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta del colgado, Acuario. Actualmente, mi querido Acuario, es como que estás lidiando con una persona que quiere cambiarte, como que una persona quiere controlarte, Acuario. Y quizá de repente tú dejas pasar tantas cosas negativas de esta persona por amor, Acuario. Pero ha llegado el momento, mi querido colágeno, que despiertes. Porque encima este chico o esta chica es una persona que se deja guiar por los demás, por su familia, por su entorno, no tiene carácter propio. Entonces, no estás con una persona madura. Estás con una persona que si mamá o papá lo dice, a mí no me gusta Acuario como pareja, lo dejas mañana. Mañana mismo te deja esa persona. A mí no me gusta que Acuario se ponga esos vestiditos bien apretaditos, que se ponga lo que es un burka. Automáticamente te pide que te pongas un burka. ¿Me entiendes o no, mi querido Acuario? Esta persona quiere cambiarte. No permitas eso, colágeno. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Libra, un Géminis, Capricornio, otra vez Capricornio y Leo, cariño. Prácticamente estás lidiando con personas muy mentales que pueden ser psicólogos, cariño, los comecocos, que digo yo. El signo de Géminis, que también son mentales y tienen doble personalidad, son lunáticos, sinceramente, lo siento, los quiero, son punteros, pero es la verdad. Los Capricornios, cariño, que son tercos, si dicen que es negro, se queda en negro. Y estás con un Leo, corazón, que tiene ego, se siente el rey, se siente la reina, cuando aquí la única reina o el único rey eres tú. Mi querido Acuario, es que te lo buscas difícil, colágeno, te lo buscas difícil, te van los retos. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Acuario, iniciales. La letra Q, la letra G, otra vez la letra G, la letra K, la letra L, la letra D y la letra C. Muy bien, Acuario. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, que Dios y el universo cayó. La carta del 8 de bastos. Mira esta carta, fíjate muy bien, cariño. Si te das cuenta, esta momia, tu ex, o la persona con la cual tú estás, tiene lo que es un martillo, cariño, en sus manos, ¿vale? Es una persona que no vale nada, sinceramente, Acuario, ¿qué lo has visto? No vale nada, colágeno. Te van las momias, cariño, de verdad, te van los Kevin, las Lupes. Pero este personaje, cariño, tiene lo que es un martillo. Si tú de repente estás con él o con ella como pareja, inclusive mi querido Acuario, me atrevería a decir que esta persona te manipula, que esta persona, cariño, te amenaza. A lo mejor, yo que sé, en quitarte los hijos, te amenaza de repente que te va a dejar en la calle, es como que te está trabajando mentalmente. O si vosotros de repente solamente son enamorados, te dice que tú no vas a encontrar otro hombre o otra mujer que él o que ella, te hace sentir mal, te hace sentir menos, Acuario. Estás con una persona manipuladora, corazón. Porque esta carta
es una carta de manipulación. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, filtreo, ¿vale? Filtreo, muy bien. Regale a los demás su energía desenfadado o desenfadada, vale. Filtreo, vale, es esto. Siento, mi querido Acuario, que hay un grupo de ustedes que posiblemente hay una persona que también, solteros y solteras, o de repente tienes compromiso, hay un personaje que te hace bromas, hay un personaje que es muy coqueto, muy coqueta contigo, pero siento, mi querido Acuario, como que tú estás un poco cohibido, cohibida. Ay, Richard, es que no quiero ser tan regalado, tan regalada, porque va a pensar que no soy una mujer decente, va a pensar que no soy un hombre decente, cariño. Esto es el juego del amor. Esta persona está coqueteando, está jugando, es como un gatito, como una gatita, mi querido Acuario. Entonces, síguele el juego, colágeno. Síguele el juego. ¿Por qué? Porque esta persona, corazón, quiere algo contigo. Pero tú, de repente, tienes miedo a las etiquetas de la vida. Richard, ¿qué dirán? Me van a juzgar. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a juzgar, mi querido Acuario. Siempre, corazón, ¿vale? Entonces, te recomiendo, mi querido Acuario, no te encierres en tu mundo y sal a la cacería, ¿vale? Porque hay un personaje que te está tirando maicitos y tú simplemente dices, no, es una trampa. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos. En algún momento tú, mi querido Acuario, estás rezando, estás pidiendo a Dios, al universo, que las cosas cambien, que cambie de repente de actitud esa persona, que sea más cariñoso contigo, que sea más atento, más atenta contigo. Estás pidiendo un milagro, cariño, porque esta carta, este personaje está como Dios lo trajo al mundo. Te sientes un poco perdido, un poco perdida, Acuario. ¿Por qué? Porque esa persona te está cambiando el carácter, colágeno. No te das cuenta, te quiere comer. Bueno, también te quiere comer. Te quiere tener comiendo de sus manos, Acuario. La carta también del Rey de Pentáculos. Y este personaje, sea hombre o mujer, se siente seguro, se siente segura, dice, lo tengo comiendo de mis manos, Acuario. Si lo digo, Acuario, ponte a bailar, tú te pones a bailar, cariño. Te está manipulando, colágeno, te está manipulando y no te das cuenta. La carta de la Torre, cariño, es una persona que te va a cerrar a un mundo de posibilidades. Es una persona, cariño, que te va a restringir muchas cosas. ¿Por qué estás con él o con ella? Y mira que tú te das cuenta, porque tú estás pidiendo un cambio, pero no sé por qué no lo sueltas. La carta también del Rey de Bastos, cariño. Posiblemente, mi querido Acuario, tu familia se da cuenta de la situación en la cual tú estás metido. Tu familia, cariño, quieren que tú reacciones o que tú dejes a esta persona. Lo están pasando mal. Pero es como que tú te hubieras encaprichado o de repente tienes lo que es el sentimiento de apego hacia ellos. Te cuesta soltar a esta persona, pero tu familia lo pasa mal. Tu familia quiere, cariño, que tú lo dejes, porque se dan cuenta cómo te trata, Acuario, o se dan cuenta que esta persona te ignora. No es trigo limpio. Vamos a ver, y tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Mi querido Acuario, tu familia quiere que tú seas feliz y tu familia quiere, cariño, que tú tengas una oportunidad con otra persona, porque tenemos aquí la carta del Rey de Copas. Puede ser tranquilamente, mi querido Acuario, que una persona ya de repente tiene contacto con tu familia, con tu entorno, ha preguntado por ti. Y tu familia dice, ¿cómo puede ser que Acuario no reaccione si este chico o esta chica es un buen partido? Encima es guapísimo y guapísima.
Pero lo que no se da cuenta tu familia, cariño, que a ti te gustan las momias. Es esto. Pero tu familia, corazón, le gustaría que tú te comprometas con otra persona, ¿vale? Que inclusive te tendría que decir, Acuario, que es mucho mejor que esa lagartija por la cual tú estás sufriendo. Es esto. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido colágeno, por Dios. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Vamos a ver, Acuario. 2 grupos. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del emperador es un sí. Puede ser que está lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de la justicia es un sí. Puede ser que está lidiando con un Libra. Muy bien. Vamos a ver economía que nos dicen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta de los enamorados. Acuario, vas a recibir una noticia, un mensaje o una propuesta, ¿vale? De un trabajo, de un negocio, o de repente recibes ese mensaje de ese préstamo. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Te vas a sentir realizado, realizada, mi querido Acuario. Te vas a sentir muy bien, cariño. Ese mensaje, esa respuesta que te llega, es positivo para ti, tanto para tu bien como para tu entorno. La carta también del 6 de espadas, cariño. Tus problemas se terminan lo que es en la parte económica. Inclusive muchos de vosotros, Acuario, posiblemente no tenías para pagar lo que es el alquiler o de repente la hipoteca también. Esta oportunidad que te viene, cariño, te va a ayudar. Mira, y cierras con la carta de Rey de Copas. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente han estado, algunos de ustedes, fuera de casa porque no han podido pagar lo que es el alquiler, han tenido problemas, de repente has estado viviendo con la familia, pero ahora, cariño, esa oportunidad te devuelve lo que es tu estabilidad económica. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente hay una persona que está haciendo un cambio radical en su vida. Puede ser que está dejando casa, pareja, inclusive país. Esta persona puede ser de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario, pero también puede ser un Tauro, me dicen, ¿vale? La carta del Rey de Oros. Hay una persona mayor de 40 años, delgado o delgada. Esta persona puede estar jubilado también o jubilada. Cada vez que se encuentra contigo, cariño, siente que su mundo cambia. Hay mucha química entre vosotros dos. Tiene lo que es un perro. Es una persona muy culta. Una persona que su casa de repente hay muchos libros también. La carta del As de Copas. Posiblemente con este personaje está surgiendo algún tipo de sentimientos. O simplemente, mi querido Acuario, muchos de vosotros, hay una persona seguro y segura de sí mismo, una persona que tiene lo que es una estabilidad económica. Este personaje, cariño, te va a hablar de sus sentimientos. Veo que muchos de ustedes, Acuario, van a empezar lo que es una relación. Te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo, Acuario. ¿Sabes qué siento, Acuario? Siento que estás perdiendo tu tiempo con una persona. Siento que algo nuevo te está esperando y es mejor. Pero tú tienes que deshacerte de las cosas negativas, del pasado, de las cosas viejas. ¿Para qué? Para que puedas tener espacio a lo nuevo, Acuario. Solo de esa manera vas a poder ser feliz. Hasta la vista, Acuario. Gracias por tu apoyo.